Tiempo cronológico. Tiempo histórico. Tiempo cronológico. El tiempo cronológico es aquel que marca el transcurso de la vida tanto a nivel individual como colectivo, sin especificar su naturaleza. Está intrínsecamente ligado a un espacio físico, y se conecta con lo que ha ocurrido antes y lo que sucederá después. En consecuencia, se desglosa lógicamente en pasado, presente y futuro, siendo el deseo humano comprender lo que ya pasó, manejar el presente y anticipar el porvenir. La medida del tiempo cronológico se basa en unidades como días y años. Por ejemplo, la semana consta de 7 días, el mes de 30 o 31 días, el año de 365 días, y así sucesivamente con el lustro, 5 años, década, 10 años, siglo, 100 años, milenio, 1000 años, entre otros. Para ubicarnos en el tiempo, es necesario saber a qué siglo o milenio corresponden distintos años. Por ejemplo, el siglo I se extiende desde el año 1 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, y los siguientes siglos continúan en secuencia. Tiempo histórico. Por otro lado, el tiempo histórico constituye el fundamento de la historia misma y abarca conceptos como cronología, sucesión, duración, periodización, simultaneidad, cambio y permanencia. Se divide considerando aspectos religiosos, físico-biológicos y sociales personales, lo que da lugar a eras, edades, épocas, periodos, milenios, siglos, etc. Criterios de división del tiempo histórico. Las sociedades no siempre dividen y miden el tiempo histórico de la misma manera. En la antigüedad, por ejemplo, se podía fijar el inicio del tiempo histórico según el comienzo del reinado de un monarca, como en Egipto, la fundación de una ciudad, Roma, el nacimiento de una figura importante, Jesucristo, o un evento significativo, como en el caso de Mahoma. Hoy en día, la división más común del tiempo histórico se basa en el nacimiento de Jesucristo, lo que lleva a la distinción entre años antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. Esto es fundamental tanto para la ciencia histórica como para la historia en sí, abarcando la historia de la humanidad en general, y las historias nacionales o patrióticas en particular. Vamos a explorar un ejemplo práctico que ilustre los conceptos de tiempo cronológico y tiempo histórico. Supongamos que queremos estudiar la Revolución Francesa, uno de los eventos más significativos en la historia mundial. Primero, analicemos el tiempo cronológico. Tiempo cronológico. Utilizando las unidades de tiempo que mencionamos anteriormente, podemos ubicar la Revolución Francesa en el siglo XVIII, específicamente en el periodo que va desde 1789 hasta 1799. Esto nos permite entender la duración del evento. Ocurrió durante aproximadamente una década, dentro del contexto del siglo XVIII. Ahora, veamos cómo se relaciona esto con el tiempo histórico. Tiempo histórico. La Revolución Francesa se considera un hito crucial en la historia política y social de Europa. Se divide en diferentes etapas, como la Revolución Liberal, el Terror y la Era del Directorio, entre otras. Al analizar el tiempo histórico, podemos comprender la sucesión de eventos y los cambios significativos que ocurrieron durante este periodo. Por ejemplo, la abolición de la monarquía, la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, y la ascensión de Napoleón Bonaparte al poder.
También podemos considerar cómo la Revolución Francesa influyó en eventos posteriores, y cómo su legado continúa impactando en la sociedad actual. Este ejemplo muestra cómo el tiempo cronológico nos ayuda a ubicar eventos en un marco temporal específico, mientras que el tiempo histórico nos permite analizar y comprender el significado y el impacto de esos eventos a lo largo del tiempo. La combinación de estos dos conceptos nos brinda una visión más completa y profunda de la historia.